últimas 2 semanas, que concluyó este lunes en Seúl. Eh, en Bruselas tuvimos una nueva ronda de negociaciones durante 4 días aproximadamente, y de allí fuimos a Seúl, donde nuestra agenda figuraba el lanzamiento de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio con la República de Corea, y el lunes 28 tuvimos una reunión con el jefe negociador de Singapur, que también es otro país interesado, y con el que tras esa reunión hemos terminado un documento que se llama Término de Referencia, que prácticamente contiene los lineamientos de lo que podría ser una futura negociación. Está prácticamente concluido. Está concluido el documento. Nos falta quizás debatir un poco internamente y tener las autorizaciones para el lanzamiento de la negociación con Singapur. Mientras que con Corea el acto en sí fue la negociación, y también ya la primera reunión de jefes negociadores, que fue el sábado 26, donde ya hemos también acordado los ámbitos de negociación, los capítulos y el deseo de concluir en un plazo razonable, es decir, entre 2 años, 2 y 3 años, que coincide un poco con el plazo que tenemos también con Canadá. Y en la Unión Europea, obviamente, unos 3 o 4 días de trabajo significa que uno se concentra en algunos temas esenciales. En particular, hemos tocado lo referente al sector automotor y también un poco a la oferta. Viene en particular el sector agrícola, que todavía falta por, diría yo, terminar los aspectos de la oferta, acercar un poco más posiciones, pero yo creo que fue una excelente oportunidad. Salimos todos muy optimistas, lo que explica que durante la estadía de mis colegas en Corea, hemos resuelto abrir o continuar una nueva ronda de negociaciones en Montevideo, que va a comenzar ya este domingo, con reuniones preparatorias y con la Unión Europea desde el lunes 4 hasta el viernes 8. Es decir, seguimos manteniendo esa dinámica de acercarnos lo más posible al cierre del acuerdo. Y esta vez en Montevideo vamos a tratar capítulos que todavía tienen asuntos o temas pendientes, pero el hecho de que abordemos en total, creo que son 7 o 8 capítulos, significa que estamos francamente, en ambas partes, con una idea de llegar a cerrar el acuerdo lo antes posible. Y bueno, yo creo que vamos a hacerlo en la sede del Mercosur, Montevideo, con el apoyo del gobierno de Uruguay, pero todavía con la presidencia, o bajo la presidencia pro tempore de Paraguay. Yo creo que eso es una síntesis un poco de la actividad que tuvimos. Eso he visto yo, sin desmerecer el trabajo que hicieron mis colegas acá en Asunción con respecto a la organización de la cumbre y otros aspectos que ustedes ya tienen conocimiento y que tuvieron una amplia cobertura. ¿Podemos hacer preguntas ya? ¿El hecho de que sea en la sede del Mercosur es algún mensaje que puede cerrarse allí ya en las negociaciones, o simplemente se ha elegido ese lugar porque...? Bueno, esa es una sede que el Mercosur tiene que aprender a aprovecharla también, ¿verdad? Así que decidimos de común acuerdo hacerlo, porque si bien es cierto, el Paraguay tenía la prioridad de volver a
ofrecer su sede como lo hizo ya en la reunión a comienzo de año. Pensamos que tenemos algunos eventos que debemos preparar con cuidado, como la cumbre, por ejemplo, y eso iba a significar diría yo, algún problema, algún contratiempo con respecto a actividades y algunos funcionarios que tienen responsabilidades en eso, y entonces preferimos, como que era un lugar que todavía no hemos explorado en realidad, como dije, agradecemos el gesto del Uruguay, que se va a encargar de algunos aspectos, algunos costos del evento, pero nos pareció a todos un lugar, por ejemplo, nos dijo la negociadora europea que jamás estuvo en Montevideo, lo cual nos pareció todavía más atractivo, ¿verdad? Pero en cuanto hace a la cuestión misma de que se pueda cerrar o no, como le dije ya muchas veces, siempre una reunión, o rara vez, con algunas excepciones, pero siempre una reunión significó, aunque sea un pequeño paso, en adelante, un avance con respecto a la posición anterior. Y yo creo que ahora, después de los encuentros que tuvimos en Bruselas, tenemos la posibilidad de cerrar al menos ya algunos capítulos importantes que faciliten el resto. Pero Paraguay todavía tiene el optimismo de que se cierre bajo la presidencia pro tempore. Guardamos intacto ese optimismo, lo cual sería un gran logro, pero yo podría decir que eso, si bien es cierto, es un aliciente, no saca mérito ya lo que creo que hizo el Paraguay en su presidencia, porque realmente los progresos fundamentales en el tratamiento de temas muy sensibles se lograron durante esta presidencia. Puede ser que el azar o el concurso de circunstancias a veces hace de que los mayores esfuerzos se hagan en una presidencia y culminen con la otra, aunque la otra, en fin, eso puede ocurrir, nadie puede descartar eso, pero en términos generales Paraguay tiene, creo que, muchísimo mérito por el hecho de insistir en reuniones periódicas, constantes, en mantener vivo el interés de ambas partes, continuar las negociaciones y también atacar las cuestiones de fondo, individualizar los puntos, los temas centrales de la agenda que hacían que esto se extienda. En Bruselas, en enero, cuando fueron los ministros, se conoció lo que es la oferta europea, por ejemplo, que todavía puede ser mejorada. Nosotros, a su vez, hemos mejorado, hemos hecho también nuestra oferta en el sector automotor, que también fue bien recibida. Es cierto que nadie está completamente satisfecho todavía de lo que está, pero eso significa que ya no, por lo menos que no hay un rechazo de ninguno de esos, y eso yo creo que en una negociación es importante, ¿verdad? El hecho de que cada uno acepte la oferta del otro y en base a eso acortemos las posiciones. Ese es un gran mérito que yo le atribuyo a la presidencia. Y obviamente con respecto al resto, a la agenda exterior, no es nada desdeñable que en una presidencia se lancen negociaciones, y además con Canadá ya hicimos una primera ronda, y también con Corea, es decir, tenemos dos nuevas negociaciones abiertas con países que son actores importantes en la escena internacional en todos los órdenes, pero sobre todo en lo económico, como Canadá y Corea, y estamos ahí a un puntito de que también se lancen las negociaciones con Singapur, que, como ustedes saben, es un pequeño país, pero que tiene una enorme capacidad de movilizar la economía a través de los servicios, ¿verdad? Así que nosotros estamos en realidad ya anticipándonos un poco a una especie de resultado de nuestra presidencia, y creo que el impacto, el eco que dio la prensa internacional sobre esto en nuestra presidencia, una explicación básica del interés que suscitó el tema con la Unión Europea. Con los demás va a continuar seguramente después, pero por el movimiento que tuvo el tema en sí, o los temas de la agenda. ¿La oferta automotor ha sido mejor aceptada que la oferta de la carne? Yo no podría decir que una es mejor o peor que otra.
Simplemente el hecho es de que una parte se manifiesta, decide cuál es el punto óptimo que cree donde debería cerrarse o centrarse, en este caso, una oferta, un desarrollo de un tema específico mirando al futuro y eso ha sido comprendido y recibido por la Unión Europea, que así como nosotros tuvimos nuestro proceso de análisis en la parte de tema agrícola, ellos tendrán la suya. ¿Cuál ha sido la oferta en el tema automotor? Bueno, eso evidentemente es un poco sensible hacerlo conocer, pero yo creo que refleja al menos los intereses de ambas partes y sobre todo del Mercosur en el sentido de mantener, no alterar el ritmo de crecimiento, el ritmo de desarrollo del sector del automotor dentro del Mercosur, incluyendo quizá el más importante todavía, que es el de las autopartes, ¿verdad? Porque siempre habla automotor, pero el elemento ahí oculto, el árbol que oculta el bosque, el automotor, pero el bosque generalmente, el bosque podría ser el sector automotor, porque evidentemente en términos de comercio supera inclusive al sector automotor. Entonces también eso está comprendido, explicado, tiene modalidades, así como tiene las modalidades europeas hechas saber a nuestra parte. Y bueno, yo creo que como dije, lo importante es que la recibe, la va a analizar y en estos futuros encuentros esperemos que el de Montevideo sea el último, pero pueden haber más todavía. Lo importante es que estamos bastante próximos uno del otro. O sea, se dice que espera que el de Montevideo sea el último, lo de elegir Montevideo no es al azar. Sí podría ser, como dije, pensamos además que cada país tiene que tener su oportunidad de ejercer su localía, siendo que, como saben, alternamos un poco a veces los eventos y a estas alturas, sobre todo en proximidad de nuestra cumbre, encontrar un pequeño espacio, una semana para hacer venir ahora esta vez a la delegación europea ha sido también una muestra de buena voluntad de parte de ella. ¿Y qué capítulos serían los 7 u 8 que quedan? Bueno, no lo tengo todo en la cabeza, pero evidentemente los dos, el tema de agrícola, el tema de automotores son los más importantes y después hay reglas técnicas, reglas de origen en general, cuestiones técnicas de obstáculos técnico al comercio y también la culminación de los capítulos de propiedad intelectual, por ejemplo, ¿verdad? Y las normas de origen o indicación geográfica más bien, que son temas tratados por sectores específicos, que yo creo que son los puntos principales, ¿verdad? Hay servicios también, hay servicios y donde estamos cerca ya de cerrar, y medidas fitosanitarias que también acompañan al de la carne, es decir, si uno toca lo principal, es bueno que también toque lo reglamentario o lo conexo, digamos, que son las medidas fitosanitarias. Así que esos temas también están en la agenda de discusión de Montevideo. Y respecto al resto de tratados y acuerdos que están tratando, el de Canadá, ¿cómo avanza? Bueno, el de Canadá tiene una segunda ronda ya en Montevideo. Eso también fue otro elemento del por qué quizás contribuyó un poco. Queremos respetar escrupulosamente el calendario y eso se va a llevar a cabo en Brasilia del 11 al 15. En Brasilia, porque Brasil tiene la coordinación de los grupos con Canadá. Eso no significa que Paraguay deje de tener su preeminencia en cuanto hace a comunicaciones y a las reglas propias de una presidencia, pero es una ronda completa. La primera ronda completa, la de Ottawa, fue un 40-50% de los capítulos, y ahora va a ser una ronda completa del 11 al 15 de junio, de manera que
no la tocamos a pesar de que queda como una cuestión ahí muy cercana a nuestra cumbre. Y bueno, vamos a tratar de estar presentes. Ya hicimos intercambio, hicimos tareas propias de las, ¿cómo se llama? Intersesiones, es decir, entre una ronda y otra hay mucha información que se intercambia. Y como digo, es un acuerdo que tiene prácticamente los mismos capítulos que tiene el de la Unión Europea. ¿Y ha surgido algún problema con Canadá? ¿O al ser un solo país es más fácil negociar que con 28, aunque se represente un poco mucho? No para nada. No estamos en la etapa de problemas como tales todavía. Más bien estamos en la etapa en que aprendemos a explicarnos y a conocernos nuestro sistema. Ellos tienen su forma de ver un sector y nosotros tenemos la nuestra. Entonces, lo primero que se hace son intercambiar texto, intercambiar información que sirven para las posiciones futuras. Nosotros con Canadá vamos a tener todavía, pensamos tener, es un ritmo un poco forzado, pero queremos tener 4 sesiones. La que se hizo en Ottawa, la de Brasilia, vamos a tener otra probablemente en septiembre y vamos a tener una final en diciembre. La de septiembre todavía por el clima más o menos bueno y tolerable vamos a hacerla en Canadá, y la última de diciembre vamos a hacerla otra vez acá en uno de los países, en uno de los territorios del Mercosur. Pero, por ejemplo, para que nos entendamos bien de qué estamos hablando, los textos de estos 12, 13 capítulos con Canadá ya deberían estar intercambiados para diciembre, lo cual significa que lo que queda de diciembre en adelante, 4 sesiones completas del año que viene, ya versarían sobre la negociación de los textos, y luego la oferta, también vamos a hacer la oferta en diciembre, es decir que ya entraríamos en un tiempo de meses, de 9 meses, a considerar los productos, la cobertura, los plazos de grabación, etcétera, lo cual significa un procedimiento extremadamente rápido. Con Corea, sin embargo, tenemos un plazo de 2 a 3 años con 8 a 10 sesiones antes de que termine la negociación, lo cual también es un plazo bastante optimista y rápido. Con Corea hemos decidido incluso que nos intercambiaríamos ya los textos antes de la primera sesión, son intercambios, no todavía texto consolidado o texto único, de manera que vemos también que con mucho optimismo lo que podamos tener con Corea en el futuro, ¿verdad? Y con Singapur, como dije, tenemos que terminar el procedimiento de autorización para que lancemos la ronda de negociación con Singapur lo antes posible. ¿Y cuándo estiman que estarían cerrados estos tratados? ¿El de Singapur, por ejemplo? El de Singapur tenemos que completar, como dije, algunas autorizaciones de algunos países que nos pidieron tiempo. Una postura sería hacerla el 18 de junio en la cumbre, lo cual para nosotros sería lo ideal. Pero no podemos prejuzgar en cuanto hace al tiempo de los países, el tiempo que necesitan para tener esa autorización. Es un deseo, al menos de parte de Singapur, de venir para esa fecha, pero el ambiente es óptimo. Si no se hace en junio, bueno, buscaremos otro evento. El equipo de Singapur está muy optimista, porque nuestro encuentro, si bien fue solamente una reunión de una mañana en la embajada de Singapur en Seúl, fue lo suficientemente cordial y rápida, expeditiva, como para darnos cuenta de que podemos avanzar rápidamente con ello. ¿Y algún otro país con el que tenga intenciones Mercosur de avanzar en tratados comerciales? Bueno, hay muchos intereses y son muy variados. Algunos necesitan autorización, mejoramiento. Estamos quizás en buena condición para que en el próximo semestre nos acerquemos a la Unión Euroasiática.
tenemos ya pedidos concretos de encuentro como para ir también terminando un documento conceptual, un overview, que sirve de base en general para el lanzamiento de negociaciones. Tenemos también citas con Egipto, donde tenemos acuerdo de preferencia, y con India, que nos mantienen en atención constante el desarrollo mismo de lo que se acordó, de lo que se pactó. Y también tenemos interés de otros países que probablemente sean también objeto de alguna definición en el próximo semestre, como Marruecos, que también ya tiene una autorización para entrar en negociaciones. Ya nos habían pedido tiempo, llegó la autorización, pero eso ya nos tomó en plena, diría yo, actividad de nuestro calendario con estos grupos. Y también el Líbano, y hace poco, creo que estuvo por acá durante mi ausencia, el viceministro de Relaciones Económicas de República Dominicana por el sistema de integración de Centroamérica, el SICA, que también está interesado, ¿no? Así que son esos frentes, quizá me olvido de alguno, pero en fin, en estado quizás también de interés o de futuro interés están conversaciones que tuvimos ya con Nueva Zelanda, ¿verdad? Con Nueva Zelanda, que tenemos que ir profundizando. Y en fin, no quiero dar otros nombres de países, porque prefiero tenerlo primeramente acá o hablar con ellos antes de desvelar otros intereses que tienen otros países. Pero digamos que eso nos conforta nuestra idea de que el Mercosur es un bloque que presenta atractivo y potencialidades muy grandes en el mundo, con relación a Corea y a Singapur, como dijeron todos los ministros, el canciller Loizaga, es el primer acuerdo que vamos a negociar con un país altamente desarrollado en el Asia. Es un acuerdo de libre comercio. Hay otros que no tienen rango de libre comercio, que son más restringidos. Por lo tanto, creemos que eso nos va a dar una identidad, nos va a dar una presencia muy importante en el continente asiático, y por ahí también la continuidad de esa imagen con Singapur, que sabemos es un pequeño estado, pero que tiene una presencia internacionalmente, una imagen muy activa, ¿verdad? De manera que estamos llegando, digamos, a rincones bastante lejanos de nuestro planeta, con nuestra postura, con nuestra presentación como bloque. Yo creo que todo eso es muy halagüeño. Una pregunta, la situación sobre todo económica de Argentina, con las presiones al FMI y también las turbulencias políticas en Brasil, ¿están afectando a las negociaciones? O sea, los países con los que negocian sienten incertidumbre. No hubo ninguna, no hemos observado ningún tipo de preocupación en ese sentido. Al contrario, yo creo que estas negociaciones comerciales y los acuerdos son elementos positivos que contribuyen a mayor comercio y por ende al refuerzo de la economía. Hay que verlo de ese lado, ¿verdad? Y por ende son elementos, son herramientas que fortalecen la economía, de manera que, al menos de mi parte, no hemos presenciado ningún tipo de preocupación, ni la más mínima. Bueno, yo le quería hacer una pregunta más. Hablan mucho de tratados comerciales fuera de Mercosur, pero ¿tienen intención de hacer un Mercosur más integrado? Yo, por ejemplo, tomo como referencia a la Unión Europea. ¿Tienen intención de que Mercosur avance hacia algo similar a la Unión Europea? ¿O una unión bancaria, una unión monetaria, una unión fiscal? Bueno, vamos avanzando de a poco, teniendo en cuenta las peculiaridades de la economía. En la agenda hay, ustedes saben, por ejemplo, una idea de avanzar en el sector automotor internamente, que es de por sí un elemento muy importante.
Hay otros temas que se refieren a integrar algunos aspectos no considerados como por ejemplo productos que están fuera, como por ejemplo el azúcar, y que nos está moviendo a ver cómo podemos tratarlo de una manera tal que puedan desaparecer los motivos, las causales que generaron la exclusión de este producto. O sea que en ese punto hay avance en los temas que están planteados. En Brasilia hemos además ya hecho la adopción de un documento, un protocolo sobre compras gubernamentales que tampoco teníamos. Es decir, son elementos que nos dan la idea de que y la compra gubernamental es un capítulo propio de las negociaciones, que el Mercosur tiene en principio la idea de adoptar posturas comunes en algunos aspectos hasta ahora no acordados. Así que en esos aspectos al menos vamos teniendo un movimiento bien pensado. Estamos trabajando también muy arduamente para la prosecución y la concreción de FOSEM 2, que creo que fue un elemento importante